Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse y por estar presentes. Como recién nos presentaron, yo soy el presidente actual de Fertilizar Asociación Civil. Para los que no conocen qué es Fertilizar, es una asociación civil que está formada por empresas. Hoy somos más de 30 empresas que conformamos Fertilizar. Tiene 30 años de vida y el objetivo principal de Fertilizar es cuidar el suelo y difundir tecnologías e información y conocimiento que tiene que ver con una adecuada nutrición de los cultivos. A mí me toca moderar este panel, ya fueron presentados. Y arrancamos a modo de introducción con un par de slides. Este les muestra cómo es y cómo fue la evolución del uso de fertilizantes en Argentina, desde el año 90 hasta el año pasado. Y bueno, ustedes pueden ver ahí que el uso de fertilizantes en Argentina es una tecnología relativamente reciente. Recién empieza a despegar, digamos, en la década del 90. Pasamos de un uso, un consumo de 1.200.000 toneladas a la campaña pasada cerca de 5 millones de toneladas de fertilizante. La tasa de crecimiento anual, digamos, de fertilizantes, si uno la mide todos esos años, si bien hay serruchos que tienen que ver con distintos factores, clima, económicos, de precios, etcétera, digamos, la tendencia es creciente. Bueno, ¿y cómo ha sido, si uno compara, digamos, el uso de fertilizantes, cómo ha sido la evolución de la superficie sembrada en Argentina durante todos esos años? Pasamos de 15 millones de hectáreas a principios de la década del 90 y hoy estamos alrededor de un poco más de 30 millones de hectáreas de superficie sembrada, es decir, se multiplicó por 2,3. Y la producción, si comparamos aquella época con ahora, 35, 40 millones de toneladas producíamos y ahora estamos produciendo 120, 125 millones de toneladas, se multiplicó por 3,7. Si bien, hay que decirlo, los últimos años la producción de granos en Argentina, por distintos factores, viene relativamente estable, pero claramente hay, digamos, una impronta ahí del uso de más tecnología, de más conocimiento, tecnologías de insumos, pero también tecnología de manejo, que han ido impactando en un aumento en la producción. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra, una muy breve introducción, a Esteban Ciarlo. Esteban va a hablar de cómo ha evolucionado la fertilidad de los suelos en la región pampeana y va a hablar también de lo que son las brechas de rendimiento y cómo podemos cerrar esas brechas. Y Ricardo Melchiori va a hablar de agricultura de precisión y cómo a través de las distintas herramientas que hoy hay disponibles podemos hacer una nutrición, una fertilización más precisa. Así que, adelante, Esteban. Ahí está prendido, ¿no? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. En principio, muchas gracias a Maizar, a la comisión organizadora por invitarnos a participar en este panel. Realmente muy interesante y tener la suerte de compartirlo con un referente como Ricardo me pone presión, pero es muy lindo estar acá. Vamos ahora a charlar, no vamos a charlar de dosis ni de tecnología de fertilización, de eso se habla mucho. Vamos a hablar de algunos datos que salieron hace poquito, de qué le está pasando a los suelos con este camino que vemos acá, donde se multiplicó el fertilizante por unidad de área. ¿Qué pasó con los suelos en ese camino? ¿Hacia dónde fuimos? ¿Es suficiente eso que pasó? Bueno. Entonces vamos a empezar. El maíz, el mito azteca dice que el maíz nace de una explosión del sol, donde millones de gotas doradas se transforman en grano de maíz. Entonces desde ese momento, este cultivo tan hermoso mira al cielo, porque la verdad es una verdadera máquina transformadora de la energía del sol, y también porque depende muchísimo de las lluvias y del agua antes del cultivo, durante el cultivo y por lo que estamos viendo ahora, lo que pasa después de madurez fisiológica también es importante para saber cuánto vamos a producir de maíz. Pero también es muy importante mirar al suelo cuando producimos maíz, ¿sí? Es ineludible la relación que hay entre el maíz y el suelo, la verdadera pista de este cultivo. Y el maíz le da sostén, le da poros, le da agua, le da nutrientes. Entonces es importante que lo vayamos viendo cómo evoluciona los suelos donde estamos produciendo. Y con esa idea
surge un poco el proyecto desde el que yo les voy a contar, donde el principal responsable es el doctor Sainz Rosas, del INTA Balcarce. El ser humano sabe, cuando los suelos cambian hacia un uso agrícola, el ser humano más o menos ya sabe qué es lo que va a pasar. Lo que no sabe es la tasa, cuánto van a cambiar esas propiedades que la mayoría saben que van a cambiar. Entonces se armó un proyecto donde la idea es tener un mapa generalizado de toda la región productiva. Eso fue en el 2011, estuvo dinamizado por Fertilizar, pero en las manos del doctor Sainz Rosas y su equipo del INTA Balcarce. Lo que hicieron en ese momento, como arrancó el muestreo inicial, es tomar y agarrar 570 pares de datos, es un muestreo bastante importante, fíjense, toman suelos de muchos lugares distintos de la región pampeana, y comparar una situación pristina o cuasi pristina, lo más pristino o virgen posible, con un suelo agrícola de la misma serie, del mismo suelo, que como requisito tenía que tener por lo menos 20 años de agricultura, como para poder medir un efecto real que sea de la agricultura. Y se midieron unas cuantas variables. Les quiero hacer una pregunta antes, ese reflector me está quemando un poco, pero si yo les pregunto, no les voy a dar la palabra, quédense tranquilos. ¿Quiénes saben qué variables pedir para un análisis de suelo para hacer un cultivo de maíz? Acá hay gente de distinta edad, de distintas profesiones, es una cadena. Algunos que conozco sé que saben. Levántenme la mano, a ver, ¿quién sabe qué tiene que pedir? No, les juro que no les voy a preguntar. ¿Quién sabe qué pedir para un análisis de suelo? Para un cultivo de maíz. Perfecto, son unos cuantos. Vamos bien, vamos bien. Bueno, este relevamiento básicamente tiene como objetivo muestrar variables relevantes en cuanto a la fertilidad del suelo, no cualquier propiedad, ¿no? Entonces, por supuesto está la materia orgánica, por supuesto está el pH, y después están los nutrientes, ¿sí? El fósforo, como baluarte de los nutrientes que son importantes para el cultivo, o para todos los cultivos en realidad. Los cationes, los que nosotros llamamos nutrientes, cationes básicos, calcio, magnesio y potasio. Y algunos micronutrientes, ahora les voy a contar simplemente zinc y boro, por una cuestión de tiempo, pero se relevaron bastante más que esos micronutrientes. Después, bueno, se separaron en 4 zonas por tipo de suelo, como para tener una comparación mejor. Eso está en las publicaciones que se fueron haciendo. Yo les voy a contar ahora por zona por una cuestión de tiempo, pero sepan que está diferenciado por zona. Entonces, los resultados del primer muestreo que se publicaron en el Simposio Fertilidad 2013 nos dan, este es un ejemplo de materia orgánica, cambios en los colores. Obviamente las escalas los colores son escalas en general, y para todo lo que vamos a ver ahora, los rojos son muy bajos, los naranjas son valores bajos, los amarillos intermedios y los verdes altos, relativamente altos. En el 2018, 7 años después del inicio del proyecto, se volvió a hacer el muestreo para ya tener una línea dependiente, decir, bueno, si ese cambio fue todo de golpe y paró, siguió, ¿qué pasó con cada variable? Y en el 2024 nos dimos cuenta que habían pasado unos cuantos años ya del último muestreo de 2018 y que necesitábamos tener alguna nueva medición, y esos son los datos que yo les voy a mostrar ahora. Bueno, empezamos con materia orgánica. La materia orgánica, por supuesto, es la llave de cualquier ecosistema. Si uno quiere saber cómo está un suelo y quiere tener un solo indicador de la fertilidad del suelo, uno solo, y tiene que elegir uno, es la materia orgánica, ¿sí? Porque tiene un montón de funciones benéficas para el crecimiento de las plantas. Entonces, la materia orgánica es como la plata, o sea, nunca sobra materia orgánica. Siempre es bueno tener mucha materia orgánica. Y tienen una tendencia zonal, como ustedes ven, más allá de lo que el hombre hace, siempre la materia orgánica aumenta de este a oeste, al revés, disminuye de este a oeste, no porque los cordobeses y los pampeanos sean malos manejando los suelos, todo lo contrario, sino es porque son suelos más arenosos, donde la materia orgánica se conserva menos y donde llueve menos. Pero más allá de esa tendencia zonal, lo que se puede ver que al día de hoy los valores de materia orgánica están entre 2,2 y 4%. Si uno compara la evolución, los colores verdes se han transformado en amarillos, los amarillos se han ido transformando en naranjas y rojos, sobre todo en el primer año, en el 2011. No sé, funciona la lupa, por eso tengo miedo a tocarla. ¿Sí? Ya acá hubo una caída muy fuerte, y después hacia el 2018 y hacia el 2024 ya las caídas son bastante más bajas, salvo en el oeste de la región pampeana, donde en el 2024 se ve una caída. Es como que la materia orgánica se ha acomodado en un equilibrio más bajo, o sea, ya ha llegado a un nivel bajo, pero es un nivel de equilibrio, pero sigue siendo bajito, por lo cual es importantísimo que, como cumple funciones muy importantes, que mejoren los balances de carbono de los suelos.
Ahora, una cosa importante de la materia orgánica, o dos cosas importantes. Una, de todo eso que se midió, la materia orgánica es la única variable que mide el total. Quiere decir que ese 1% que se perdió, es que se perdió un 1% del total. En el resto son indicadores de la totalidad. Pero acá me da es un indicador completo, como le llamamos un valor absoluto. Y la otra cosa importante es que cuando se pierde materia orgánica, la materia orgánica es una caja con distintas cosas dentro. Tiene partes más resistentes y partes más lábiles, o menos resistentes. Lo que se pierde en general, por supuesto, son las partes menos resistentes, que es donde están en general los nutrientes que nos nutren los cultivos en el corto plazo. Y dentro de esos nutrientes está nada más y nada menos que el nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno en el suelo, en el único lugar donde se puede esconder y conservar, es en la materia orgánica. El 95% del nitrógeno del suelo está en la materia orgánica. Quiere decir que cuando perdemos materia orgánica, perdemos cantidades muy importantes de nitrógeno. Si hacemos una cuentita muy rápida, la materia orgánica se asocia con el nitrógeno en una relación casi que no es modificable. La materia orgánica estable se acumula unos 5 kilos de nitrógeno a cada 100 kilos de materia orgánica. Eso puede ser un poquito más, un poquito menos, pero no es muchísimo más ni mucho menos. Eso quiere decir que uno no puede construir materia orgánica diluida en nitrógeno. No existe eso. Cuando se pierde materia orgánica, se pierde nitrógeno. Aproximadamente, si uno tomamos los valores promedio, se perdió en promedio un 1% de materia orgánica por hectárea en suelo, ¿no? Si nosotros lo queremos llevar a hectárea, esos son unos 24 toneladas de materia orgánica. ¿Sí? Por un lado, esa pérdida de materia orgánica es calentamiento global. ¿Sí? En esas 24 toneladas se perdieron 44 toneladas de dióxido de carbono. O sea, no solo tenemos un problema agronómico, sino que cuando se pierde materia orgánica hay un problema ambiental. Y se perdieron aproximadamente 1.200 kilos solamente a 0,20 centímetros. Si lo queremos poner en fertilizantes, en un fertilizante más o menos concentrado, son unos 2.700 kilos y unos $1.300, si tomamos la urea como referencia. Eso es por hectárea. Si nosotros hacemos algún intento de multiplicar eso por el área, las pérdidas económicas de perder materia orgánica, solamente considerando el nitrógeno, porque no consideramos ni el azufre, ni el fósforo, ni la salud física, ni nada, son muchos miles de millones de dólares. Bueno, ¿qué pasó con el fósforo? Perdón. El fósforo es un nutriente clave, es el segundo macronutriente más importante después del nitrógeno. Hoy en día los valores están entre 3 y 20 partes por millón en general en la región pampeana. Podemos ver claramente cómo esos colores verdes que estaban en los suelos pristinos se fueron transformando, y eso sí que no deja demasiado de cambiar. Se van transformando cada vez en más rojos, sobre todo al este de la región pampeana. Y eso nos está diciendo que todavía, por más que haya aumentado la fertilización con fósforo, estamos todavía en balance de fósforo negativos. Claramente esos colores que se me van transformando en naranjas y rojos me hablan de balances negativos de fósforo. El calcio es un elemento que es muy importante en la reducción de estructuras, tanto las estructuras celulares como la estructura del suelo. Tiene muy buena publicidad en la nutrición humana. Todos sabemos que tenemos que comer cosas con calcio, pero a los suelos mucha bola no le damos. Eso es probablemente porque los suelos tienen niveles bastante altos de calcio, no porque las funciones sean poco importantes, pero cuando hacemos los mapas de calcio, lo que vemos, ¿sí?, es que hoy, al día de hoy, ya tenemos valores menores a 1.000 partes por millón. La mayoría está entre 1.000 y 3.000 partes por millón, pero tenemos muchos valores que son esos colores rojos a la derecha de todo, muchos valores ya por debajo de 1.000 partes por millón. Y eso es porque realmente los suelos pristinos han perdido muchísimo calcio. Por supuesto que no existe la fertilización con calcio, los únicos aportes que se hacen con calcio son cuando se quiere corregir el suelo con yeso o con carbonatos. ¿Sí? Esa es la única entrada de calcio que tenemos en los sistemas agropecuarios. Pero no hay fertilización con calcio. Entonces es lógico que esos niveles de calcio, ¿sí?, hayan bajado casi al 50% desde que empezamos a cultivar. No hay demasiados valores umbrales, a diferencia del fósforo, no hay demasiado valor umbral de cuánto calcio necesitan las plantas, pero los pocos datos que hay nos dicen que 1.000 partes por millón o 500 partes por millón en suelos arenosos y 1.000 partes por millón en suelos francos son los límites por debajo de los cuales pueden aparecer deficiencias. Bueno, ya tenemos valores ahí menores a 1.000 partes por millón en unos cuantos sitios de la región pampeana. Vamos a tener que empezar a mirar el calcio. Y si hablamos de calcio, el hermano menor del calcio es el magnesio, que también tiene funciones muy importantes. La clorofila, nada más y nada menos, tiene un átomo de calcio en su interior. El magnesio, estamos ya en valores en promedio, ¿sí?, en general menores a 300 partes por millón, esos son esos colores amarillos.
Pero tenemos también valores menores a 200, que son esas partes marrones. Las pérdidas de calcio por la agriculturización, la verdad que han sido igual que los de calcio, alrededor de un 50%, pero tenemos una gran deficiencia en el norte de la provincia de Buenos Aires de magnesio, y generalmente la absorción de calcio se inhibe por la presencia, la absorción de magnesio se inhibe por la presencia de calcio, por lo cual de este nutriente, que tampoco tenemos demasiados umbrales, seguramente en un tiempo no demasiado lejano nos van a empezar a aparecer deficiencias de magnesio. En el magnesio los límites, los pocos valores umbrales que hay están entre 500 partes por millón para suelos francos y 250 partes por millón en suelos arenosos. Fíjense en dónde estamos, ¿sí? La mayoría son entre amarillos y naranjas, ¿lo ven? La mayoría estamos en valores muy cercanos a los umbrales. Fíjense que estamos hablando de calcio, de magnesio, de cationes, nutrientes que realmente no hablamos en las charlas de fertilización. De esto no hablamos nada. Bueno, estos resultados nos muestran que tenemos que empezar a mirar a estos nutrientes. Porque si hay una minería permanente, esto va a pasar con todo. Con el potasio pasa algo distinto porque sí, si bien es un macronutriente, es decir, que se absorbe en grandes cantidades como el nitrógeno y el fósforo, y por mucho tiempo no le prestamos atención, hace algunos años le empezamos a prestar atención. Tenemos en la región pampeana los valores promedios son entre 300 y 600 partes por millón. Por supuesto que tenemos una zona muy complicada en potasio, que si algunos entrerrianos lo sabrá bien, porque en Entre Ríos hace rato que hay deficiencia de potasio. Esa deficiencia de potasio, por las caídas de los niveles de potasio debido a la agricultura, se están expandiendo hacia Santa Fe. El este de Santa Fe también tiene cada vez valores más bajos de potasio. Ahí tenemos una isla de 200.000 hectáreas en el noreste de Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia que tiene suelos, una parte muy arenosa. Bueno, está justo acá el experto en suelo Entre Ríos, cualquier cosa me corrige si digo alguna pavada. Pero tiene suelos muy arenosos que derivan de los sedimentos que traen los ríos, y en esa zona del noreste de Entre Ríos tenemos sedimentos muy pobres en potasio y tenemos esos colores bien rojitos de falta de potasio. Las caídas obviamente varían entre zonas. Las caídas más altas se dieron particularmente en la zona de Entre Ríos también, pero van entre el 25 y el 60% del calcio original. Todos estos valores que yo le estoy diciendo, calcio, potasio y magnesio, me los salté y lo dije demasiado rápido, son valores de que llamamos intercambiables. Es una parte del calcio o una parte del magnesio que el análisis toma, es la parte que está como pegadita a las arcillas. Es el indicador de disponibilidad. No me serviría de nada a mí medir calcio total o magnesio total si quiero predecir cómo va a crecer una planta. Por eso son valores de calcio, magnesio o potasio intercambiables. Bueno, en el potasio, fíjense, tenemos una gran cantidad de la región pampeana, una alta cantidad con valores menores a 400 partes por millón. Los umbrales, se está por publicar un trabajo y están apareciendo algunos trabajos donde empezamos a generar los propios umbrales propios de potasio, que hablan de valores entre 160 y 200 partes por millón de potasio, y por debajo de eso pueden aparecer deficiencias. Fíjense de nuevo que estamos muy cerca, estamos rodeándolos a los valores umbrales en potasio. En Entre Ríos ya hace rato que los pasamos, pero esa mancha naranja seguramente, si no cambiamos un poco las estrategias de fertilización, se van a ir creciendo. Bueno, ¿qué pasó con el zinc? El zinc es el principal micronutriente que regula el crecimiento de las plantas, muy estudiado en la salud humana, y justamente hay muchos estudios de hambre crónica por falta de zinc en grandes zonas de la población mundial. Los micronutrientes tienen la particularidad de que se absorben en muy pequeñas cantidades, pero también los suelos también tienen muy pocas cantidades. Entonces también podemos, por más que se absorban poco, también podemos entrar en niveles de deficiencia. Hoy en día el zinc está en la mayor parte en valores menores a 1,2 partes por millón. La agricultura ha bajado los niveles de zinc en valores muy altos. Fíjense, en promedio el 75%, en promedio es la caída más abrupta de todas, más abrupta que el fósforo, más abrupta que los cationes. El zinc ha caído muchísimo. En el último año ha pasado una cosa media particular que también pasó con el fósforo, es que el norte de la región pampeana parece haberse enriquecido un poco en estos dos elementos, en fósforo y en zinc. Hay alguna explicación dada estamos avanzando en estudiar por qué, ¿no? Pero una de las explicaciones posibles es que
la sequía del 2022 hizo que se generaran rendimientos bajos en general, con bajas extracciones y con un nivel de fertilización más o menos normal o frecuente. Lo que hizo fue que parece que se repusieron algunos elementos más. Por eso ven que al norte de Santa Fe, al norte de Córdoba, parecerían haberse repuesto un poco con respecto al 2018 los valores de fósforo y de zinc. Y en el caso del zinc también se registró un aumento, no sé si, perdón, se ve de atrás, se debe ver medio mal, pero eso que está ahí es el cúmulo de el consumo de fertilizantes, en realidad de zinc, elemento que entró a través de la fertilización. Y a partir del 2020 hay como un disparo, hay algunos productos que empezaron a traer zinc, y hay como un aumento de fertilizantes que traen zinc, y quizás eso sea parte de la explicación de por qué en el norte el zinc aumentó un poco. Los umbrales para decir si un suelo tiene o no suficiente cantidad de zinc, aproximadamente son 0,8 partes por millón para maíz, ¿no? Fíjense que de nuevo, 0,8 partes por millón, estamos en las zonas naranjas y en la zona roja, bien de la pampa, bajos, y en la zona amarilla estamos pegados en el palo. Y estamos cerca de tener deficiencia en zinc. Aunque en muchos, por supuesto que estoy hablando de grandes regiones, porque en muchos sitios ya uno encuentra deficiencia de zinc en sitios puntuales, ¿no? Pero a nivel de grandes regiones seguramente vamos a empezar a tener. Y en boro, volvemos a las malas noticias. El boro es el segundo micronutriente más importante para el crecimiento de las plantas. Hoy en día estamos en valores en general menor a 1 parte por millón. Tenemos unos corazones rojos ahí al norte de Buenos Aires y sudeste de Entre Ríos de menores a 0,5 partes por millón de boro. La agricultura, por supuesto, es responsable, parecería ser responsable de esto. Sí, las caídas son fuertes. Uno ve que año a año el boro se sigue empobreciendo los suelos en boro. Los umbrales están entre 0,6 y 0,8, un poco más bajos que en zinc. De nuevo, la zona roja ya está en zona de deficiencia de boro. Las zonas naranjas, fíjense el tamaño de la zona naranja, ¿no? Importantísimo el área con valores límites o casi límites de boro. Otro nutriente de los que vamos a escuchar cada vez más. Bueno, toda esta información que va a ser publicada, que en realidad ya se presentó en el Simposio de Fertilidad este año, se consolidó con otro estudio que se hizo el año anterior, donde hicimos el mismo muestreo para la zona del NOA y NEA, ¿sí? Como para tener un mapa único de todas las zonas productivas. Simplemente les quiero mostrar de tres de estos elementos, de los tres más importantes, qué es lo que ha pasado. Por supuesto que no hace falta que yo se los diga, no sé si alguno lo ha visto, ese informe del relevamiento del NOA y NEA. Por supuesto que los colores se han transformado, los verdes en amarillo, los amarillos en naranja en la mayoría de los casos. La materia orgánica, por ejemplo, es un caso donde ha bajado mucho. El zinc es un caso donde ha bajado mucho. En este caso, los valores de fósforo, ¿sí? Tenemos, por supuesto, todavía tenemos zonas en NOA y NEA con altos contenidos de fósforo, norte de Córdoba. Tenemos una zona al este de la región pampeana, por supuesto, es donde tenemos los mayores niveles de deficiencia de fósforo al día de hoy. Si hacemos una cuenta, unas escalas en cuanto a nivel, cuántas hectáreas estarían en los valores altos y en los valores bajos, lo que vemos es que en los valores menores a 20 partes por millón, recuerden los umbrales de deficiencia de fósforo para los cultivos, varía según el cultivo, pero pueden ser 13, 14, 16, 18 partes por millón. Los valores menores a 20 partes por millón son el 60% de las hectáreas, ¿sí? Más de 18 millones de hectáreas tienen deficiencias probables de fósforo, están muy cerca de tener deficiencias probables de fósforo. O sea, la agricultura ha empujado hacia los niveles de deficiencia. Y una cosa importante para cuando uno mira este mapa integrado, no se dejen engañar por el color de las escalas en el norte. En el NOA y NEA quedaron valores altos, pero esto no está comparado con el pristino, es el valor absoluto. Las caídas de fósforo, por ejemplo, en el norte de Córdoba fueron tremendas, ¿sí? Acá parece todavía que el norte de Córdoba está bien, porque realmente está bien en el valor absoluto, pero cuando uno lo piensa en términos de caída, ¿sí? En zonas con menores historia agrícola, o sea, tiene mucho menos año de agricultura el NOA y el NEA que la región pampeana, tenemos niveles de caída iguales o mayores. Bueno, con el potasio, aparte de la zona de Entre Ríos y Santa Fe, que tenemos esos valores bajos, nos aparecen también algunos valores bastante bajos en Tucumán, Jujuy y Salta, valores ya con niveles de deficiencia. Zonas, por supuesto, La Pampa, el sudeste de Buenos Aires, con cantidades apreciables de potasio. Si hacemos lo mismo y vemos las cantidades de hectáreas que están con niveles medios a bajos de potasio, van a ver
que casi el 21% de todas las hectáreas de potasio están cerca del umbral. Y eso recuerden ustedes que los suelos de nuestro país están criados sobre loess. El loess es un material sedimentario que vino de la cordillera de los Andes, riquísimo en potasio. O sea, nuestra producción se sentó arriba de una mina de potasio, salvo en Entre Ríos, que le tocó un poco peor, pero está sentado sobre una mina de potasio y sin embargo los niveles de potasio bajan y bajan y bajan. Con el zinc lo mismo, tenemos grandes zonas ya en valores de deficiencia o muy bajos, fíjense, el 33%, el 32% con valores debajo del umbral, 0,8. Si a eso le sumamos los que están entre 0,8 y 1,2, que están ahí cerca del umbral, con riesgo de entrar, estamos hablando del 75% de las hectáreas de la zona productiva. Estamos hablando de una parte muy importante. Bueno, tiene 4 patas, ladra, cuando le llamas Bobby viene, hay una sola explicación obvia a todo esto. La reposición, lo que le ponemos a los suelos es mucho menos de lo que sacamos, ¿no? Es este grafiquito famoso que cada vez que nos dan el micrófono a alguien de fertilizar se los mostramos, que es cuánto de lo que se exporta se repone. Si eso estaría en 100, quiere decir que de todo lo que se exporta se repone todo. Por supuesto estamos lejos de estar en 100. Ese pico es del año 2022, que yo le decía que es el pico que parece que hubo más reposición, justamente porque fue el año de la seca bastante grave. Vemos que para todos los nutrientes pasa lo mismo. El del potasio no es que está mal dibujado, no se ve el del potasio porque está tan cerca de cero que no se ve. Es una línea verde que está pegada al cero, por eso el potasio no se ve. Si hacemos un foco en el maíz y lo ponemos en un mapa, que este trabajo me parece muy interesante porque está lo mismo pero mapeado, esos son los balances de nutrientes, ¿sí? Todos negativos, más negativos o menos negativos, voy más rápido. Todo eso hace que esos mapas terminan generando mapas de deficiencia, ¿ok? Y esos mapas de eficiencia terminan generando brechas de rendimiento. Es decir, no producimos todo lo que deberíamos producir. Sabemos que estamos por lo menos un 40% o debajo de la necesidad de lo que podría rendir el cultivo de maíz. Y si hacemos una cuenta rápida, esto es simplemente una cuenta de cuánto faltaría entre lo que producimos y lo que podríamos producir. Hacemos la cuenta de la diferencia, cuántos nutrientes de eso necesitamos, intentamos multiplicar por 2 o 3 veces los niveles de fertilización para alcanzar la brecha. O sea, la brecha está contribuyendo a esas brechas de rendimiento. Y esa cuenta de 2 por 3 es tomando el maíz de grano. Si tomo maíz de silo, es mucho más extractivo, por ejemplo, en potasio, y esos valores son mucho más altos. Estamos mucho más lejos de reducir la brecha. ¿Cómo ir por más valor? Y con esto ya lo termino, que es un poco el lema del Congreso. Hay un trabajo muy interesante, Juan Pablo Monzón, que está en preparar, donde de muchos datos tomaron la rentabilidad. Esto es para el cultivo de maíz, pero se repite en todos los cultivos. ¿Con qué tiene que ver la rentabilidad? Y lo que se mostraban claramente no tiene que ver ni con el costo ni con el precio cereal, tiene mucho más que ver con la producción, con el rendimiento, ¿sí? Esto que está acá arriba. O sea, la rentabilidad genuina se logra haciendo kilos porque eso baja los costos de producción. Y eso es en el corto plazo. En el largo plazo, cuando se genera más producción, lo que se genera es, como este ejemplo de Cristian Álvarez en La Pampa, donde más se fertiliza, se obtiene una mejor salud física del suelo. Entonces, eso genera un círculo virtuoso, más producción, mejores raíces, más materia orgánica, mejor ambiente productivo, más rendimiento al otro año. O sea, genera estabilidad y genera productividad en el largo plazo. Por supuesto que ese círculo que es virtuoso puede ser vicioso cuando es al revés, ¿no? No lo quise dejar en negativo, pero existe la posibilidad de tener un círculo vicioso, todo menos. Así que, un poco en resumen, estamos con los suelos empobrecidos, tenemos nutrientes muy cercanos a la deficiencia, esas deficiencias de nutrientes se trasladan a los rendimientos y tenemos brechas de rendimiento que podemos cubrir, y la mejor forma de resolver es ir por el camino del círculo virtuoso y generar mayor rentabilidad de los cultivos a través de una mejor nutrición. Bueno, lo dejo a Ricardo, me apuré y fui muy rápido. Bien, bueno, muchas gracias Maizar y gracias a Fertilizar por sumarme a este panel. En la carrera de posta el que termina va más rápido, así que voy a ir rapidito. Creo que no llegué al final, sí, empecé mal ya. Bueno, a ver. A ver si me la retomas de ahí. Bueno, y un poco como para ensamblar las cuestiones mientras levantamos la presentación.
La agricultura argentina ha ido creciendo, crece la producción, pero a la vez vemos estos mapas que nos mostraba Esteban, que nos muestra que la agricultura argentina ha sido extractiva y ha ido deteriorando la fertilidad natural de los suelos, que han sido muy fértiles en su comienzo y han sostenido este camino. La tasa de crecimiento en la fertilización es importante, pero también nos mostraba recién Esteban que para seguir creciendo todavía tenemos una brecha muy importante y mucho de esa brecha de crecimiento posible tiene que ver con la fertilización. Decía que hay que aumentar más de 2 o 3 veces la cantidad de fertilizantes para llegar a cerrar un poco esa brecha. Ahora, yo creo que no tenemos que seguir haciendo lo mismo, tenemos que seguir mejorando el uso de la fertilización. Los que trabajamos en esto sabemos y conocemos que hay muchas falencias. No voy a hacer la de Esteban de preguntar quién saca análisis de suelo para todos los lotes, porque seguramente que va a haber varias manos que van a estar guardadas, y eso es una preocupación, y en esa preocupación yo voy a plantear algo más complejo, que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión, a ver si ahora tiene que ver con reconocer la variabilidad. Hace un rato atrás escuchábamos hablar de digitalización. Esto está presente y no es ninguna novedad. La disponibilidad de mapas de rendimiento en la Argentina viene de mediados de los 90, se iniciaron las primeras experiencias. Muchos conocen esto. La pregunta sería quiénes usamos esta información para tomar decisiones diferentes. Acá vemos que los rendimientos de los cultivos nos varían al menos 2 veces entre los extremos. En un caso tomado al azar, de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, cuando decidimos los manejos, lo más común es que hagamos una dosis única para todo el lote, y esto es bastante poco razonable. Hay patrones que definen variabilidad entre los lotes. Nosotros tenemos una alternativa de trabajarlo. Hay dentro de la agricultura de precisión distintas variantes. Una de ellas es reconocer zonas de manejo, es establecer patrones dentro de los ambientes en donde podamos caracterizar la producción, la reconocemos como la diferente y entonces la tenemos que tratar diferente, estableciendo niveles de productividad que categóricamente uno puede establecer así, acá genéricamente altos, medios y bajos. Y si yo tengo expectativas de rendimientos altas, medias y bajas, bueno, entonces tengo que fertilizar los cultivos de manera diferente. Esto es conocido, es obvio, pero no muchos todavía lo hacen y no muchos todavía lo hacen bien. Es decir, hay mucho por crecer en esto. Hay otra variante que es un poco más compleja y es trabajar un poco más en los lotes, hacer mejor las cosas. Por lo general siempre nos implica trabajar un poco más. Y bueno, hay que animarse a hacerlo. Considerar que la variabilidad es una función, como se dice, continua, es decir, no hay variaciones de tramos de los lotes que son homogéneos, sino que son variaciones graduales que pueden a veces asociarse a la topografía, a veces a las condiciones hídricas, a veces a la taxonomía de suelos presentes, a diversos factores, y que tenemos, o la manera de caracterizarlas son con muestreos más intensivos. Esto es menos común, pero es un camino viable para manejar la fertilización, establecer mapas detallados, prescripciones detalladas de fertilización y trabajar la fertilización de esa manera. Es decir, tenemos estos 2 caminos posibles. ¿Por qué esto ayuda a la fertilización? Porque a partir de esto nosotros a veces podemos reconocer que los lotes no son homogéneos o los lotes son variables, lotes homogéneos o lotes variables. ¿Qué significa esto? Que si uno muestrea el suelo en un lote homogéneo, por lo general tienden a tener valores parecidos en distintas posiciones. Sin embargo, cuando los lotes son variables, muestreamos en una posición, hacemos 50, 100, 200 metros, volvemos a muestrear, tenemos valores muy diferentes. Bueno, esas diferencias las tenemos que reconocer. Necesariamente hay que muestrear y muestrear más para entonces ajustar las dosis a las variaciones de rendimiento. Y un poco eso tiene que ver, o es la razón del manejo variable de la fertilización dentro de los lotes. A veces lo hacemos en la siembra del cultivo de maíz, hablando de un cultivo que nos reúne hoy, y es bastante razonable, y si hacemos la dosis variable para el cultivo de maíz porque presumimos que la variación de rendimiento va a estar presente, la fertilización hay que hacer lo mismo. Y hay que tener algún criterio. Y el criterio es el análisis de suelo, porque el agrónomo diagnostica necesidades y recomienda fertilización en base a datos, a información, y esa me la da el análisis de suelo que tengo que incrementar o aumentar.
Algunas herramientas adicionales puedo tener para achicar un poco el trabajo, elegir áreas de muestreo diferenciales, están los sensores proximales. Hay un montón de herramientas, algunas más o menos conocidas, más o menos usuales, pero que todas tienden a, de una manera más rápida, caracterizar las variaciones del suelo y orientarme a dónde tengo que, o dónde determino áreas diferentes y dónde tengo que muestrear de manera dirigida. Algunos de estos sensores me permiten estimar algunos nutrientes en particular, otros simplemente me establecen patrones de variabilidad que me sirven para dirigir los muestreos. Un caso concreto, y estos muestreos o estos patrones tienen que ver normalmente con alguna variable que tenga que afectar el rendimiento del cultivo para que esto sea útil al manejo agronómico. Acá hay un mapa de conductividad eléctrica en la figura en la parte de arriba, un mapa de profundidad efectiva del suelo en suelos del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en donde vemos que las manchas superiores en el suelo que tienen conductividad eléctrica más alta se corresponden con suelos mucho más someros, es decir, con menor profundidad efectiva. ¿Y esto en qué se va a traducir? En menor rendimiento del cultivo. Y esto yo lo puedo utilizar para generar o evaluar curvas de respuesta. Obviamente hay dos figuras, 2 años, dos ideas para mostrar con esto. Una es la variabilidad entre años. Las curvas de respuesta entre años obviamente son diferentes. Esto parece obvio, es obvio. No todos lo medimos, no todos lo manejamos y menos lo consideramos en la toma de decisiones, porque a veces no está en la información a priori y tenemos que ayudarnos. La otra situación es la profundidad efectiva del suelo. Las curvas de respuesta, la roja y la verde, se corresponden a suelos más someros y suelos más profundos. Suelos más someros o más profundos me hacen o me condicionan la variabilidad del cultivo. Si yo la identifico dentro de los lotes, entonces esas áreas me sirven, o esa identificación, para decidir maneras de fertilizar diferentes. Y son criterios para ayudar a una fertilización más eficiente. La otra es los años climáticos. Los años climáticos, si vemos el comienzo de las curvas sobre el eje Y, en ambos casos, una arranca alrededor de las 5 toneladas, la otra arranca arriba de 8. Es decir, 2 años diferentes son 2 escenarios productivos muy diferentes. ¿Y a qué se debe esto? A la condición hídrica anterior a la siembra del cultivo. Otro factor que también nos sirve para ayudar a la toma de decisiones. Podemos verlo de manera más compleja y las nuevas tecnologías, cuando hablamos de herramientas de análisis o inteligencia artificial o demás, bueno, tenemos que tener datos y esto, bueno, es un árbol de decisión generado a partir de datos. Y si tomo los extremos de este árbol de decisión, ¿de dónde arranca? De la profundidad del suelo. Profundidad de la napa, dice arriba, menos de 250 centímetros de profundidad, perdón, nitratos debajo de ese valor, y napa y después nitratos, o sea, tengo suelos con la napa más cercana a la superficie. Si tomo la rama de aquel lado de la figura, 55 o napa a menos de 55 centímetros, es decir, napa presente muy próxima, que voy a tener alta productividad del cultivo. Entonces, ¿qué recomiendo? Muy alta dosis de fertilización. En el otro extremo, napa más profunda, niveles de nitrato más bajos, productividad más baja, y voy a tener recomendaciones diferentes. Es decir, hay un montón de herramientas. La otra cuestión es la variabilidad interanual en el largo plazo. A veces hablamos de años niños, años niñas. Bueno, esto es una experiencia en Paraná, lleva varios años de continuidad, en donde vemos el rendimiento del cultivo de maíz en barras verdes y en barras amarillas. Barra verde es un testigo sin fertilización, barra amarilla sin limitante nitrogenada. Los puntos rojos se corresponden a cuánto fue la cantidad necesaria de nitrógeno para cada uno de los años. Todos los años son diferentes. ¿Por qué? Porque el rendimiento fue diferente o porque la respuesta al agregado de fertilización fue diferente. Normalmente nosotros trabajamos con lo que dice ahí abajo, un nivel crítico promedio. 120 kilos de nitrógeno por hectárea me permite satisfacer un rendimiento medio del cultivo de alrededor de las 8 toneladas y medias. Sin embargo, en estos años, nuestro rendimiento varió entre 6 y más de 13 toneladas. Es decir, eso a priori no lo sabemos. Esto a priori lo podemos trabajar, y lo podemos trabajar con herramientas de monitoreo, decidir una parte de la fertilización al momento de la siembra y después ver
con alguna otra herramienta cómo podemos mejorar esa recomendación. Y la podemos hacer observando el canopeo de los cultivos. Hoy hay herramientas, hay, bueno, herramientas satelitales de hace un montón de años, algunas más recientes, con resolución suficiente para caracterizar los lotes. Hoy hay toda una revolución con el uso de las herramientas de los drones. Hay como la posibilidad de un auge a retomar estas viejas ideas de trabajo de mejorar la nutrición, pero tenemos que tener criterios de decisión. Algo también conocido, que no tampoco se generaliza en el uso, franjas con suficiencia de nitrógenos. Son herramientas prácticas que me permiten caracterizar la necesidad de fertilización. Esto es una barbaridad la diferencia entre una franja suficiente y el resto del lote. Esto lo podemos ver desde imágenes satelitales. Eso que está ahí es una figura de la curva de reflectancia de un cultivo. En función a eso se trabaja los índices de vegetación, se puede mejorar eso, se puede incorporar eso y se pueden generar algoritmos de prescripción para la fertilización. Todo esto que estoy comentando son cuestiones ya dichas anteriormente, existentes. Lo que existe hoy día es la posibilidad de generalizarlas con herramientas que están de un acceso más generalizado. Hay muchas más herramientas para aplicación variable en el campo, así como cambió la cantidad de fertilización en los últimos años, ha cambiado la presencia de tecnología puesta en la maquinaria como para hacer dosis variable. Y necesitamos este tipo de herramientas. Estas herramientas y estos conceptos ya están. Lo que hay que pasar es el paso de la aplicación, tomarlos más. Los agrónomos tenemos que capacitarnos más en el uso de estas cosas y tener herramientas de recomendación que nos permitan caracterizar esta variabilidad y tomar decisiones sitio-específicas de mejora de la fertilización de los cultivos. ¿Cómo estamos? Estamos con posibilidades, con crecimiento en el uso de la información satelital. Hoy, más recientemente, vemos también, como decía anteriormente, una fuerte presencia de las herramientas o las herramientas de sensores montadas en drones. O sea, hay posibilidades de retomar estas ideas que no son nuevas. Hay muchas plataformas de gestión de datos satelitales. Es necesario que estas plataformas tomen la información agronómica de diagnóstico de los cultivos, la incorporen como criterios de decisión, que no sean meras plataformas de gestión de imágenes satelitales y que nos permitan generar prescripciones más precisas. Algunas las toman, algunas están disponibles. La idea es que uno desde las imágenes satelitales les pase a una herramienta de prescripción y eso facilite la toma de decisiones agronómicas. Y para cerrar, dos cuestiones generales, ¿no? O sea, la tecnología existe, se ha avanzado mucho en la mecanización, falta mucho camino para aumentar la resolución de la información agronómica, para hacer la fertilización sitio específica, y seguramente que la agricultura de precisión y la digitalización van a ser un camino que nos va a permitir mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes. Ese incremento que están señalando Esteban y que también Roberto dicen, es el camino para incrementar la producción en la Argentina. Bueno, nada más para ver, era breve mi aporte como para cerrar con cuestiones tecnológicas que se asocien a un crecimiento esperado que, por otra parte, esperemos que se dé en la Argentina para aumentar la producción. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta del público? Voy a romper acá el protocolo, voy a bajar. Tenemos espacio para solo una consulta, estamos complicados de tiempo. Es afortunado. Sí, una consulta referida a la situación climática. Hay grandes áreas de la zona central pampeana nuestra con grandes volúmenes de lluvia, desde periodo otoñal, desde 500 hasta 800 milímetros, con un pronóstico de primavera niño de altas precipitaciones. ¿Cuál sería el mejor método para el diagnóstico de la fertilidad? ¿Qué criterios habría que adoptar ante esas situaciones? Para el caso del maíz,
fundamentalmente, y más reciente sería trigo, pero vamos a sacar el trigo de escena. Bueno, lo primero, en esas condiciones que se presume, hay dos cuestiones que decía, qué nutrientes manejamos en la fertilización. Si nos centramos en los dos principales, fósforo y nitrógeno, de fósforo no debería haber demasiado problema, puede haber una disminución leve por un exceso de agua. En el caso de nitrógeno, sin duda va a haber un lavado muy fuerte, los suelos van a estar pobres. Una primera medida es profundizar el muestreo hasta 60 centímetros como una primera medida. Esos suelos, bueno, si hay condiciones de siembra, la región pampeana no es homogénea, no sé de dónde viene la pregunta, esa es otra cuestión, no se pueden generalizar las respuestas, pero diría que en primer medida profundizar la profundidad justamente del muestreo. Para nitrógeno, estar atentos a la disponibilidad que va a ser baja. Las posibilidades de rendimiento son por cierto altas, ¿no? Tenemos tanque lleno para alargar la carrera, digamos, tenemos que aprovechar el agua. Una estrategia posible, porque estos eventos que se dieron ahora, se han dado en provincia de Buenos Aires, se dieron en el norte de la provincia de Santa Fe hace un par de días, nada dice que no puedan estar de vuelta. La fertilización fraccionada puede ser una estrategia también, tenerla en cuenta para no jugar todas las fichas a la siembra. El potencial de rinde va a estar, o sea que diría que pasa por ahí una primera respuesta. Cualquier otro intercambio podemos conversar después de este espacio para ver de dónde es usted y en qué condiciones está su campo como para hacer una mejor respuesta, que creo que lo más razonable es conocer mejor el dato.